Hola chicos y chicas, esta es la parte 17 de este resumen. Lamentablemente estuve un poco retirado ya que la rutina ha estado un poco cargada, pero he vuelto a divertirme un poco con ustedes, así que espero que les guste el video, y la parte anterior terminó en el momento que el prota llega a la cafetería y se encuentra con las dos mamuchas y menciona que no puede evitarlas. Y las chicas bastante extrañas pero sabrosas llaman al director, y el prota piensa que ellas dos eran el objeto de su lujuria para masturbarse cuando era joven, y ni siquiera sabía cómo tomarles fotos en ese momento, pero ahora están delante de sus ojos, y el prota en su modo sexy serio sensual piensa que lo que ve es majestuoso, pero las mamuchas se preguntan que qué pasa con el ambiente, pero que va, el idiota del prota está tan nervioso que su expresión está congelada, y en realidad está así por la tensión. Pero en ese instante le llega un punto de reputación y esto sorprende al prota, que le pregunta al sistema que qué está pasando. Y el sistema le dice que después del level 3 se introduce un nuevo mecanismo para aumentar su reputación cada vez que ésta se extienda. Y el prota se pregunta que sí podría ser que las dos tenían miedo de su reputación cuando le vieron, y si las chicas están bastante asustadas, pero ante esto el prota da un paso y dice que lo intentará. Y en ese momento como todo un hombre se sienta en la barra asustando a las chicas, y nuevamente su reputación vuelve a aumentar, y las chicas se preguntan que si es una señal para ellas. Y una menciona que ha oído que la única forma que tienen los famosos para sobrevivir a ese mundo post-apocalíptico es vendiendo sus cuerpos, y ésta se pregunta que si también tendrá que hacer eso, mientras que otra se mantiene en silencio, y Mimi piensa que el prota está empezando a tantear el terreno, mientras que Qian le pregunta al director que qué le gustaría beber, y Mimi pensativa, porque los gestos encantadores de Qian y sus habilidades deberían ser capaces de poner a prueba las intenciones de Liu Feng. Pero en ese instante el prota dice que quiere un poco de leche, y ante esto Qian se asusta un poco, pero Mimi escupe un chorro de baba, y se pregunta que como que leche, que si no es vino, mientras que Qian se pregunta que si es una pausa directa, porque nunca se ha encontrado con un personaje tan difícil en todos sus años en el mundo de la actuación, pero detrás de la barra podemos ver a la prima del prota, que le dice al hermano Liu que esa es la leche que pidió. Y el prota da las gracias, y las actrices se preguntan que si ese es el líder del refugio, porque eso es increíble, y la primita encantadora del prota, que es la que más me gusta de toda esta historia, le dice al hermano Liu que él ha estado bebiendo leche desde que su madre le dio cuando era niño. Y el prota le dice que sí, lo que confirma que él se ha metido esas grandes tetas a la boca, y entonces una de las actrices dice que espera, y se pregunta que como que leche, que si acaso él, y se imagina al prota como todo un maníaco, y a ellas dos besuqueándose, porque al parecer, eso quiere que decir que él está tomando leche para estar listo para cuando llegue la noche darle a estas chicas en la madre, pero algo sorprende bastante al prota, y es que su reputación subió 233 puntos, y este se pregunta, que por qué más reputación si no hizo nada, y en ese momento el prota tose un poco, y piensa que dirá algo. Aunque sabe que es imposible que pasen ese tipo de cosas, y está bien ser solo amigos, pero Qian se da cuenta que tosió 3 veces, y en ese momento el prota dice que las dos, pero estas chicas se preguntan que si él quiere que vayan a su habitación a medianoche, y la otra se pregunta que si entonces después de todos no podrán escapar de ese destino. Y ambas mamuchas se ponen en pie dejando incierto al prota, y mientras se marcha estas dicen que lo saben, y el prota les pregunta que qué, pero en ese momento pone una expresión bastante ridícula, porque piensa que en realidad es odiado por sus idols más deseadas. Pero por otro lado en la sala de mando, podemos ver al prota entrar, y alguien grita que se levanten, y todos se ponen en pie y le dan la bienvenida al director, y en ese momento el prota saluda a todos. Y le dice que no es necesario ser tan formal, y pregunta que si no es así, pero Kale dice que eso no es aceptable, porque el director debe comportarse como tal, y Kale le pide al director que por favor tome asiento, y el prota al final tuvo que aceptar, y dijo que está bien, entonces Kale dio inicio a la reunión, mientras que el prota está pensativo, porque al parecer tendrá que jugar al estratega, pero en ese momento su reputación aumenta, y este se pregunta que qué es todo eso,
que por qué aumenta su reputación, pero Kale inicia, y dice que en primer lugar, el primer tema será que ahora el problema de las armas está resuelto. Ella propone un equipo de guardias para el refugio de 30 hombres, porque recientemente han surgido dos fuerzas a su alrededor, y son el ejército de la salvación y la iglesia monoteísta, y esto sorprende un poco al prota, que pregunta que qué fuerzas han nacido a las cercanías, y Kale dice que uno de sus grupos son la iglesia monoteísta, que recientemente se ha expandido mucho en el sur de la ciudad y están fortaleciéndose muy rápido, y su lema es que el culto del Apocalipsis será liberado, y el otro grupo cercano a ellos, conocido como el Ejército de la Salvación, un grupo de matones que ha reunido un campamento de unos 200 hombres, pero Lee Sin se ríe, porque el Ejército de la Salvación parece un grupo de campesinos formando un campo de refugiados, mientras que Lon Swan dice que parece que ellos capturaron a una integrante de la iglesia monoteísta, y en ese instante el prota le pide a su hermanita que por cierto la traiga, y esta ala algo que tiene en la mano. Y podemos ver que llega una de las pechugonas que al parecer el prota no podrá tener, y el prota se pregunta que qué pasa con su hermana, que de dónde viene ese mal gusto, y Lee Sin le pide a la presa de la hermana del prota que le digan cuál es el origen de la iglesia monoteísta, y esta dice que la iglesia monoteísta se estableció antes del Apocalipsis afirmando salvar a todos los seres vivos, y ahora hay decenas de miles de personas, y deberían ser una rama que está cerca de ellos, y esto sorprende al prota, que pregunta, que como que una decena de miles de personas, pero la esclava dice que sí, y la iglesia es manejada diariamente por varios sacerdotes, y hay 8 personas más fuertes llamados del número 1 al 8, y ella era la número 8, y la 7 fue asesinada por él, y el prota pregunta, que si esos mutantes son producidos en masa por su patriarca, y la esclava dice que todos los nuevos zombies mutantes se los dio el patriarca, y la virgen número 7 también fue hecha por el patriarca, y en cuanto a su patriarca, pero este empieza a sudar, y la hermanita del prota le da una cachetada en su culo, y le pide que lo diga rápido. Wow, hermanita del prota, pero el prota piensa que su hermanita ha cambiado, y le pregunta que quién le enseñó todo eso, pero la esclava sigue callada, y la hermana del prota le sigue pegando varias veces, pero la esclava le dice a la hermanita, bueno, a la diosa, que lo siente y ella lo dirá todo, y esta dice que ella nunca conoció al patriarca, pero según sus especulaciones es probable que no sea humano, y esto aterra al prota, que pregunta que si es así, y también pregunta que qué pasa con los sacerdotes que mencionó antes, y Lee Sin le pregunta que si puede reconocerlos, y la esclava dice que sí, y es probable que hayan entrado en la ciudad. Y el prota dice que entonces la próxima vez ella irá con ellos, y el prota le dice a Kale que está bien, y no necesitan luchar contra ellos por el momento, y entonces entrenarán primero a sus guardias, y luego lidiarán con ellos. Kale dice que ella también lo cree, y sugiere que la fuerza principal despeje primero las fortalezas alrededor del refugio, y en ese instante al prota le llegan las misiones mensuales, y este piensa que últimamente le faltan puntos, pero tiene que preparar el viaje al centro de la ciudad, mientras mencionan que tiene despejar y ocupar los puntos de recursos circundantes para obtener reputación, y puntos ya sea con su propio equipo o haciendo que sus súbditos vayan a ocuparlos, y en ese momento, el prota dice que cada uno llevará un equipo, Lee Sin al supermercado, Lon Swan a la planta de tratamiento de aguas residuales, Cara Cuadrada al muelle, y él mismo irá al depósito de petróleo, y todos dicen que sí, y el prota dice que nunca hay suficiente cantidad de talento para todos, entonces le pide a Kale que diga el siguiente tema, y esta dice que sí, y es tratar de ir al Instituto de Investigación para encontrar la nanotecnología y averiguar qué están tramando. Pero con millones de zombies en el centro de la ciudad no hay manera de llegar al centro de la ciudad por cuenta propia, así que tienen que aprovechar la situación también. Lee Sin pregunta, ¿que entonces qué? Y el prota queda un poco incierto, pero Kale le pregunta a Lee Sin, que sí cree que todo el mundo es tan tetona como ella, porque el director Liu ya ha pensado en una solución, pero Lee Sin pregunta, que qué quiere decir, y el prota aún sigue un poco asustado, porque al parecer sus dos titanes colosales van a pelear, pero Lon Swan dice que lo entiende,
y si eso es lo que es, también el anciano maníaco familiar de Callie, que dice que es mejor que ese anciano lo explique, porque se ha enterado de esta noticia mientras esperaba a la señorita en la ciudad, y los militares están a punto de explotar el centro de la ciudad. Callie dice que no está claro qué pretende el ejército, pero ya están reclutando mutantes y cazas recompensas, y sugirió al director que debería establecer una relación con los militares, salvar a Chuchame 2 veces, y ayudarlo a completar su misión, y también enviar un camión de comida para ese propósito. Y el director se ha accedido y lo ha dispuesto todo, por lo que no es demasiado difícil conseguir un viaje gratis de los militares, y le pregunta al director que si lo que dijo no es correcto. Pero el prota se queda en un tremendo silencio, y este se ríe como un papucho, y le dice a Callie que está bien hecho, y no está mal, y se ríe porque lo pudo ver, y parece que no lo disimula muy bien, y en ese instante todos se sorprenden, y Callie piensa que Liu Feng es tan bueno como Zheng Xianxian en su forma de manejar a la gente, mientras que el anciano maniático piensa que ese hombre es digno de gustarle a la señorita, o sea a Callie, mientras que Long Swan se pregunta que si así es la fuerza del joven Liu Feng, un líder que pueda reunir un refugio y siempre se prepara con antelación y no deja nada de rastro, y todos piensan que la capacidad de ese hombre para controlar a la gente es insondable, mientras que el prota dice que está bien, y lo harán el próximo día, y despejarán el perímetro, y la próxima vez que estén en la ciudad se dirigirá al centro para contactar con los militares. Pero la realidad siempre es obvia, y podemos ver al prota llorando, porque piensa que da miedo que sea tan lista, y no ha dicho ni una puta palabra y ya se le ocurrió una estrategia, pero 3 horas después, el prota está en su habitación, y este ve una película de las sexys actrices, y este dice que eso es emocionante, y es la última película de Roger Ebert, exactamente la 9ª, y el prota se da un trago de su refrescante bebida, y este se ve muy feliz, y dice que es increíble porque ese no es el apocalipsis. Esa es una calidad de vida que nunca podría haber alcanzado antes del apocalipsis. Y mientras el prota sonríe le llega una notificación, porque Qian Qian y Mimi solicitan ingresar, y el sistema le pregunta que si está de acuerdo, y el prota se sorprende, y se pregunta que si acaso quieren ir a ver una película juntos, y dice que está bien, pues que la dejen entrar, y al parecer el chico se sabe la del Netflix, pero en ese instante llegan las 2 conejitas, y le dicen al director que están ahí tal y como lo prometieron. Bueno, pero sin más dilatación, las chicas o las conejitas se lanzan a su amo, y el prota les pregunta que qué hacen, y esto mientras en la pantalla se pueden ver a las 2 actrices actuando en lo que es una película de acción, y al parecer también harán una película de acción, pero Qian Qian maldice, y le pregunta que si acaso no dijo que fueran a las 3 de la mañana, recordando las 3 veces que el prota torció, y Mama dice que están ahí, y le piden que cumpla su palabra, pero el prota se pregunta que qué pasa, porque al parecer han entendido algo mal, pero estas chicas le piden a su Dios que por favor las bendiga, y en ese momento estas se lanzan ante el prota, y podemos ver que entramos al mundo de los sueños sexuales, donde Qian Qian pregunta que si ese es el guerrero que quiere meterlo, o no, que si ese es el guerrero que las quiere vencer, pero el prota grita maldiciendo, porque son 2 espíritus malignos chupadores de almas, y sí que chupan, pero en ese instante el prota hace un ataque de corte, de fuego sagrado todo ñemeado, pero las actrices mamuchas dicen que los ataques normales no les harán daños a las 2, porque son fantasmas y pueden compartir el daño, y podemos ver que el prota está perdiendo, y al parecer tendrá que chupársela una y metérsela a otra, pero este piensa que son muy poderosas y se pregunta que cómo pueden vencerlas, pero dice que espere, porque ese es el pozo de la resurrección, y este dice que entiende y se lanza corriendo allí, y va corriendo muy rápido, y esto mientras grita, y las chicas se ríen porque son fantasmas, y los ataques físicos no son eficaces contra ellas, pero el prota le pide que se quiten de en medio, y este se lanza con su espada y se la clava al pozo, y le dice a los demonios que fuera, y en ese instante se crea un gran estallido, mientras que las chicas gritan que le duele, y el prota está riendo, y dice que sus habilidades han sido dominadas por él, y sus vidas serán como velas en el viento, y las
diosas de las pechugas enormes, dicen que eso no es bueno, mientras que el prota se ríe y pregunta que cómo es eso, porque todo lo que tiene que hacer es bloquear la boca del pozo, y habrá bloqueado su fuente de energía, y éste sigue dando lengüetazos, mientras que las diosas le piden que deje de moverse, porque se van a venir, y se están gritando, pero el prota se pone super modo ultra infinito galáctico super serio sensual, porque sus debilidades han sido dominadas por él, y en ese momento le gritó que tomen eso, y al parecer le hizo la velocidad máxima, y las chicas gritan que es muy rico, y le pedían que se detenga, pero el prota nada de parar, y las chicas le pedían que espere, y deje de moverse porque no podrán soportarlo más, pero el prota les pregunta que qué pasa, que si acaso están entrando en pánico, y les preguntó, que sí podrá detenerse, y en ese momento hizo el remolino del giro, o mejor dicho el helicóptero, y este se reía con un bastardo, mientras que las chicas estaban temblando, y gritaban que no era bueno, porque el maná ha desaparecido, y sus ropas empezaron a romperse, porque el prota estaba haciendo muy agresivo, y en ese momento podemos verlo parado como todo un hombrecito, mencionando que está increíble, porque pudo con dos bellezas al mismo tiempo. Bueno, hay cosas que las digo yo, pero ok, y el prota cierra su puño, porque eso es increíble, y pregunta que si esa es su habilidad de servicio, porque se siente tan relajado, y no está cansado en absoluto, y realmente ha logrado su sueño de la infancia, y todo dependerá del próximo día, pero al siguiente día, podemos ver que el prota está bastante seriecito al lado de su futura esposa, la cual debería de darle con esa ballesta en la espalda por estar pegándole los cuernos, pero el prota dice que bien, y el objetivo es el depósito de petróleo. Después de esto pasamos a la planta petrolera, y Kale dice que la planta petrolera es detectada por el satélite, y tiene decenas de zombies, lo que dará un mínimo de 300 puntos de recursos, pero el prota pregunta que como que docenas de ellos, porque al parecer es muy conveniente tener un satélite, y en ese momento el prota se queda mirando a Kale, y recuerda a esta misma disparando, y esto en el campo de tiro, donde el prota le dijo a Kale, que todavía está practicando con armas ahí, y Kale dijo, que ese mundo post-apocalíptico es demasiado peligroso, y personas malvadas, zombies terroríficos, hambre y mutación, y esconderse en el refugio no resolverá nada. Y el prota piensa que una mujer fuerte es una mujer fuerte, y siempre es la mejor, pero en ese instante Kale llama a Liu, y pide unirse a la misión de limpieza más tarde, y entonces el prota le dice que sí, y en ese momento da un paso, desenvaina su espada y dice que apunten a la planta petrolera, porque el objetivo es despejar el depósito de petróleo de los zombies, pero no se permite las armas de fuego en caso de incendio. Y el satélite del refugio ha identificado un pequeño número de zombies en la planta petrolera, y lo más probable es que no sean mutantes, así que esa misión debería ser fácil para ellos. Y solo deben atraer zombies uno por uno, y O pregunta, que si entonces los va a atraer, y Kale y el prota lo mira a él mismo, por hacer esta pregunta, y podemos ver que este tiene una expresión digna de sí mismo, y está corriendo como un bastardo, y esto mientras pide ayuda porque lo usaron de carnada, pero para su mala suerte tropezó con una piedra, y en el instante que cayó, pedía ayuda e iba a ser comido por un zombi, que fue cortado mitad a mitad, y el prota le dijo que lo hizo bien, pero en ese instante podemos ver dos flechas a la velocidad de la luz. Bueno, ya que vienen disparadas de Kale la mamucha disparadora de flechas, pero detrás de Kale ya venía un zombi, y ésta le dijo que no se acerque a él, y le dio una patada en los nogras, como si estos zombis sintieran algo, y el prota y yo pusieron unas expresiones malditamente mal dibujadas, pero bien hechas para la ocasión, y Kale pensaba, que ella quiere, pero ésta seguía disparando con su lindo y sexy cuerpo, porque quiere volverse más fuerte, y en lugar de ser un adorno, aunque serviría mejor como un adorno nocturno, y Kale dice que pudo construir un imperio empresarial antes del apocalipsis, y en ese mundo post-apocalíptico también puede tenerlo todo. Y ésta saca un cuchillo de su ballesta y se lo clavó un zombi, porque piensa que solo tiene que volver a hacerlo desde cero, pero yo creo que todo esto es cuestionando a lo que pasó con la tía del prota, no sé si me crean, pero al saber que ella es fuerte, Kale quiere volverse fuerte para no perder a su marido.
Jajaja, gracias por ver el cap, suscríbanse y esperen el próximo mañana.